Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en esta hora. Vamos a compartir con todos ustedes, bendiciendo a la familia por medio de las Escrituras, a la cual estamos en Éxodo, capítulo 18, cuando Jetro visita a Moisés. ¿Quién era Jetro? Jetro fue el hombre que le dio entrada a su casa cuando Moisés iba huyendo del faraón. Y se casa con la hija de Jetro, la cual termina siendo el yerno de este hombre que le trabajaba a Moisés a él cuidando las ovejas. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián. Este hombre era un sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo forastero. He sido en tierra ajena. Eso significaba Gerson. Entonces, acá la palabra de Dios nos enseña que llegó a oído de Jetro lo que Dios estaba haciendo por medio de Moisés en el pueblo de Israel, o con el pueblo de Egipto por medio de Moisés. Pero ya Egipto había dejado ir al pueblo, ya lo había echado, ya ellos estaban en el desierto cuando Jetro viene con su esposa, con la esposa la esposa de Moisés, que era Séfora, y con sus dos hijos. Dice, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Moisés reconocía acá que el Dios Todopoderoso era el que lo había ayudado, y el Dios Todopoderoso era el que lo había sacado en victoria y lo había librado de la espada de el Faraón. ¿Cuántos están siendo en este tiempo perseguidos? ¿Cuántos en este tiempo están pasando por dificultades? ¿Cuántos en este tiempo están pasando por duras pruebas? Y hoy día pueden darle gracias a Dios de que Dios los ha guardado hasta hoy. Y los seguirá guardando porque Dios guarda a aquel que en Él confía. Por eso dice la palabra del Señor que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, todo aquel que coloca su vida en las manos de Dios, jamás será avergonzado. La palabra del Señor nos enseña que nosotros cuando confiamos en Él no seremos avergonzados. Entonces, dice la palabra del Señor, este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó. Entonces, y lo libró de todas sus angustias, dice la palabra del Señor. Entonces, el que clama a Dios, Dios lo guarda y Dios lo libra de todas sus angustias. Dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando, junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo lo había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificó para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Acá este hombre, este suegro de Moisés, temía a Dios, pero reconocía aquí que Dios es soberano. ¿Quién no puede sorprenderse o quién no puede confiar o creer más
Y más en Dios cuando ven esos grandes prodigios, cuando ven esos grandes milagros, donde le está diciendo, sí, yo escuché o he escuchado todo lo que han dicho, pero ahora lo escucho de tu boca, Moisés, y puedo ver y puedo sentir que es real. O sea, las plagas que Dios le mandó al faraón o a la tierra de Egipto, porque no era solamente al faraón, no fue solamente a la casa del faraón, sino a toda la tierra de Egipto por causa de el pueblo de Israel, porque Dios ama al pueblo de Israel y lo quería sacar de la cautividad y lo sacó de la cautividad, tal cual como se lo había prometido a Abraham. Así Dios hizo para sacar al pueblo de Israel de esa cautividad que ya tenían 440 años siendo cautivo o 400 años siendo cautivo en aquella tierra. Entonces viene luego los nombramientos de jueces, cuando Moisés por primera vez nombra a los jueces. ¿Por qué? Porque Jetro vio la carga de Moisés y le dijo, no, tú te vas a desgastar, tú vas a desvanecer. Si sigues así como vas, pues no vas a quedar con fuerza. Entonces Jetro, como un anciano que era y sacerdote, le aconsejó a Moisés nombrar jueces. ¿Para qué? Para que Moisés pudiera, por decir como, descansar más y tener más fuerza para seguir adelante a lo que venía. Por eso que nosotros debemos aprender es de los ancianos, dejarnos llevar de los ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos dan sabiduría, los ancianos tienen sabiduría y te aconsejan con sabiduría. ¿Para qué? Para que no falles más adelante. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. El pueblo venía a escuchar a Moisés, pero no solamente a Moisés, sino la voz de Dios por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios hablaba por medio de Moisés. Dios tomó a Moisés como instrumento para hacer de él ese instrumento en sus manos. Así Dios quizás te está llamando a ti, para que seas el instrumento de Dios, para que confíes en el Señor y para que seas ese instrumento de Dios en las manos del Señor, porque el Señor tiene cuidado de aquel que le busca. Entonces, dice la palabra del Señor. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Dice, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas. Él le aconsejaba acá, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces, acá nos habla y nos enseña que Jetro
traía el consejo sobre Moisés y le decía lo que tenía que hacer. Y le decía que debía colocar personas también al cargo donde él estaba, no sobre Moisés, sino jueces que liderizara, que aconsejaran al pueblo que venía por problemas, por dificultades, porque había mucha controversia, muchas discusiones entre el pueblo de Israel por el ganado o por lo que fuera. Entonces venían y traían ese asunto ante Moisés, pero Moisés cada día se desgastaba más porque su trabajo era pesado en lo que estaba haciendo. Mucha gente no entiende eso, pero en la parte espiritual el ser humano se desgasta más que muchas veces que en los trabajos seculares. Entonces Moisés estaba todo el tiempo ahí firme, buscando la forma de resolver los problemas que tenía el pueblo de Israel. Y Jetro le da el consejo, como hombre sabio, como sacerdote, le da un consejo, la cual fue de gran ayuda, porque dijo, así seguirás tú y este pueblo al lugar donde Dios lo va a enviar. O sea, con fuerza van a seguir adelante, van a seguir avanzando, pero si sigues así como estás, de cierto vas a desvanecer, de cierto tu fuerza van a fallar, porque no descansas. Entonces, el ser humano está hecho también para descansar. El ser humano también está hecho para descansar el cuerpo, porque el cuerpo se desgasta. Por eso el apóstol Pablo decía, nuestro yo exterior, por cierto, se desgasta el día a día, pero el interior se edifica. Pero al desgastarse este cuerpo ya no va a tener fuerza para seguir adelante. Entonces Moisés atiende el llamado de su suegro y de cierto actúa de la manera correcta, donde le da al pueblo de Israel jueces para que estén a su lado y para que así escuchen los problemas del pueblo de Israel. Y así ya tenía Moisés una ayuda. ¿Cuántas veces nosotros queremos llevar una carga o llevar el peso completo cuando tenemos personas a nuestro lado que también son instrumentos de Dios? Cuando también tenemos personas a nuestro lado que también nos ayudan, como mi esposa, por decir algo, es una mujer idónea, una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque ella se deja usar por Dios para así aconsejar al pueblo, así estar a mi lado y apoyarme, ayudarme en todo tiempo, en todo momento. Entonces, muchos tienen la ayuda idónea al lado, pero no la toman en cuenta. La tienen al lado, pero se olvidan que Dios les dio una ayuda idónea y quieren hacer todo por sí solo. Hay que dejar que ese instrumento que Dios envió a la tierra se deje usar también. La Biblia dice que no se le pone bozal al buey que trilla. Entonces es necesario nosotros entender es que nosotros no podemos ponerle bozal al buey que trilla. Si tu esposa puede ser instrumento de Dios, actívala para que ella pueda también ser útil en el ministerio. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga y les guarde. Esto fue Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Bendiciones, Dios te bendiga.